Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con las nociones generales del metabolismo. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, hoy vamos a ver todo lo relacionado con las características generales del metabolismo. Como sabéis, la célula obtiene nutrientes, por eso llevamos a cabo la función vital de nutrición. Esos nutrientes se van a transformar en compuestos celulares o en energía. Es decir, como bien decían nuestras abuelas, hay que comer para hacernos fuertes y sanos, para que crezcamos fuertes y sanos. Es debido a que ocurren una serie de reacciones consecutivas y ordenadas que denominamos metabolismo. Estas reacciones consecutivas y ordenadas están catalizadas por enzima, que como ya sabéis, estas enzimas no son más que compuestos normalmente proteicos que van a disminuir la energía de activación para que la reacción sea mucho más rápida y más eficiente energéticamente. Todas estas reacciones van a mantener la vida. De hecho, liberan energía para llevar a cabo las tres funciones vitales, permite el crecimiento de la célula y su posterior división, sea mitótica como meiótica, y sirve también para renovar las estructuras. Por otro lado, también sirve para mantener las concentraciones de iones. Como sabemos, ocurre un transporte activo en contra del gradiente de concentración, por ejemplo, también muy importante para mantener esas concentraciones o ese potencial de membrana que, entre otras cosas, permite la contracción muscular o la transmisión de corrientes sinápticas, y para ello necesito utilizar la hidrólisis de energía, usualmente en forma de ATP. Tenemos dos grandes tipos. Por un lado tenemos el catabolismo y por otro el anabolismo. Son vías antagónicas, es decir, totalmente contrarias. Por un lado, el catabolismo consiste en la oxidación o degradación de moléculas complejas. Por otro lado, el anabolismo se va a obtener moléculas complejas a partir de precursores más simples. En el anabolismo se van a formar enlaces nuevos, por tanto necesito energía, y en el catabolismo se va a liberar energía porque se rompen enlaces. Como ya he dicho anteriormente, en el catabolismo vamos a obtener moléculas simples y oxidadas, mientras que en el anabolismo vamos a obtener moléculas complejas y reducidas. El catabolismo va a liberar energía química en forma de ATP y poder reductor, en forma de NADPH, NADH o FADH2, mientras que en el anabolismo va a requerir energía, es decir, se requiere energía en forma de ATP o de poder reductor. Existen centenares de reacciones químicas que integran el metabolismo. Están integrados en largas secuencias de reacciones que conocemos como rutas metabólicas. Y el producto de una reacción se convierte en el sustrato de la siguiente, por eso son consecutivas y ordenadas. Podemos diferenciar dos grandes tipos de rutas. Un lado tenemos las rutas convergentes, que son aquellas que va a producir el mismo producto partiendo del mismo sustrato o de diferentes sustratos, y por otro lado tendríamos las rutas metabólicas divergentes, que partiendo de un mismo sustrato puede dar lugar a diferentes productos. La ruta convergente por excelencia sería aquella ruta que produce acetil-CoA, como veremos posteriormente, mientras que las rutas divergentes serían todas las que parten del sustrato básico del acetil-CoA, que puede dar lugar a ácidos grasos, proteínas, glúcidos, ácidos nucleicos, una barbaridad de cosas. Para evitar interferencias entre estas rutas metabólicas, que como ya digo son muy complejas, variadas, consecutivas y ordenadas, es necesario que haya una compartimentalización. Y es por eso por lo que, como veremos posteriormente y en los siguientes vídeos, veremos cómo el catabolismo de glúcidos, la glucólisis, ocurre en el citoplasma, mientras que la respiración celular ocurre en la mitocondria, la fotosíntesis ocurrirá en el cloroplasto. Como podéis ver, ocurren en orgánulos muy específicos y detallados para evitar un colapso entre diferentes rutas metabólicas. Es muy importante también saber los diferentes tipos de metabolismo en función de la fuente de carbono y la fuente de energía. En función de la fuente de carbono podemos distinguir dos grandes tipos: autótrofos, cuya fuente de carbono será una fuente inorgánica, usualmente el dióxido de carbono, y por otro lado tenemos los heterótrofos, cuya fuente de carbono será la materia orgánica, como por ejemplo nosotros. Por otro lado, en función de la forma de obtener energía, pueden ser fotótrofos, que obtienen la energía a partir de la luz, o quimiótrofos, que obtienen la energía a partir de reacciones químicas exergónicas, es decir, que liberan energía.
Ahora solo queda combinar estas dos fuentes, una fuente de carbono y una fuente de energía. Y así, por ejemplo, tenemos los fotoautótrofos o autótrofos fotosintéticos, que como podemos entender, la fuente de carbono será el dióxido de carbono, una fuente inorgánica, y la fuente de energía será la luz. Por otro lado, tendríamos los autótrofos quimiosintéticos, cuya fuente de carbono será el carbono inorgánico y la fuente de energía serían reacciones químicas exergónicas. Por otro lado, tendríamos los quimioheterótrofos, cuya fuente de carbono sería materia orgánica compleja y reducida, mientras que la energía sería a través de reacciones químicas exergónicas. Sería un ejemplo, sería nuestro propio organismo, al igual que el resto de animales. Y por último, tendríamos unos organismos o unos seres vivos muy raros y complejos, que serían los fotoheterótrofos. Los fotoheterótrofos van a obtener energía en forma de luz, es decir, la luz posteriormente se convertirá, y después tendríamos que la fuente de carbono sería materia orgánica reducida. Es muy importante saber o diferenciar o tener claro qué es la oxidación y qué es la reducción, porque todo el metabolismo se va a basar en procesos redox. La oxidación va a implicar la pérdida de electrones, como bien podéis ver en la imagen adjunta, mientras que la reducción consiste en la ganancia de electrones, es decir, oxidación pierde electrones y reducción gana electrones. En toda reacción redox hay una sustancia que se reduce, es decir, que acepta electrones, y otra sustancia que se oxida, es decir, que libera electrones. Siempre hay una que da y otra que recibe. El agente oxidante es aquella molécula que capta electrones, es decir, se reduce y como se reduce ella, oxida la otra sustancia. ¿Vale? Yo me oxido, cojo un electrón, pero solo cojo a otra molécula, que esa molécula, por tanto, se oxida al perder un electrón. Por otro lado, tendríamos el agente reductor. El agente reductor cede electrones, es decir, se oxida y reduce a la otra molécula, porque la otra molécula capta ese electrón. Es también importante saber que vamos a tener diferentes intermediarios transportadores de energía. Como sabemos, la energía debe ser almacenada y transportada, porque si no, toda esa energía que estamos liberando se puede perder en forma de calor. Necesitamos acumularla de alguna manera. Así tenemos el sistema de ADP y ATP que veremos posteriormente, el coenzima A o coenzimas transportadores de electrones. Estos que os voy a indicar ahora, que sería el NAD, NADH, FAD, FADH2 o NADP, NADPH, los vamos a utilizar como sinónimo de poder reductor. Acordaros de estos tres. Vamos ahora con el sistema ADP-ATP. Almacenan energía en forma de un enlace fosfodiéster, que va a tener el equivalente a 7,3 kilocalorías por mol, es decir, una barbaridad de energía acumulada en el enlace entre el último fosfato. Existen dos mecanismos para el desprendimiento de energía o almacenamiento de energía. Uno sería la fosforilación a nivel de sustrato, es decir, imaginaros una molécula que tiene entre sus componentes un fosfato, se lo va a ceder al ADP para que dé lugar al ATP, como por ejemplo lo veríamos aquí, el 1,3-bifosfoglicerato con dos fosfatos le va a ceder un fosfato al ADP, transformándose en ATP como veis señalado en rojo. Por otro lado, tendríamos la fosforilación acoplada al transporte de electrones, que veremos en posteriores vídeos. Esto se llama fosforilación oxidativa, y es que cuando ocurre una cadena de transporte de electrones, finalmente la ATP sintasa al girar va a permitir sintetizar o acumular energía en forma de ATP. Aquí lo vemos, aquí tenéis la partícula ATP sintasa. Imaginaros la turbina que al girar pues va a producir energía cinética que posteriormente se transforma en energía química en forma de ATP. Ahora vamos con los coenzimas transportadores de electrones. Aquello que dije que lo utilizaríamos como sinónimo de poder reductor son nucleótidos, son bases nitrogenadas de nicotinamina y flavina, de ahí su nombre, NAD y FAD respectivamente. Y en estas bases se encuentra capacidad para aceptar o ceder electrones.
y es muy importante ingerirlas por medio de la dieta. De hecho, para nosotros que somos estudiantes es muy importante, puesto que la vitamina B, el complejo de la vitamina B, favorece el funcionamiento normal de nuestro cerebro, el rendimiento cognitivo, etc. A tener en cuenta para las siguientes clases va a ser lo siguiente: que glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, especialmente glúcidos y ácidos grasos, pues van a ser moléculas complejas reducidas y se van a oxidar en el catabolismo. También todos estos electrones, acordaros que si yo me oxido libero electrones, esos electrones van a ser aceptados por un agente que daría lugar al poder reductor. En este caso sería el NAD, el FAD y el NADP. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya servido de ayuda. Ya sabéis, cualquier duda podéis ponerla por los comentarios e intentaré solventarla en el menor tiempo posible. ¡Hasta la próxima!